UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Hola, soy Marion Schulmeier, decana de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Artes. Estamos aquí en el podcast UPSA, en el programa Aprendiendo Juntos. Este es el 5º episodio y hoy vamos a hablar de los intangibles culturales y la importancia de rescatarlos. Estoy aquí con dos docentes, Raquel Cluset y Darwin Pinto, quienes se presentarán para todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy Raquel Cluset, jefe de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda de la UPSA, y muy contenta de estar aquí con ustedes para poder hablar de este tema tan apasionante como es el rescate de los intangibles culturales. Hola, mi nombre es Darwin Pinto, soy docente de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Arte y estoy encantado de estar en este lugar para poder hablar de este tema tan interesante y tan urgente, creo yo. Sí. Creo que podemos comenzar explicando qué son los intangibles culturales, como mencionábamos antes, el patrimonio cultural, y por qué es importante abordarlo desde la educación superior. Bueno, la pregunta es muy importante y también el comentario al respecto de lo que hemos estado charlando anteriormente. Los patrimonios culturales intangibles, según la UNESCO, son las tradiciones, los conocimientos, saberes, expresiones y también prácticas que se transmiten de generación en generación. Otro elemento importante del patrimonio cultural intangible es que nos identifica como comunidad y nos diferencia del resto de otras comunidades, es parte de nuestra herencia cultural y significa, valga la redundancia, la construcción de nuestra propia identidad con relación a todas las demás identidades. Y como universidad es obvio que al ser una casa de estudios nosotros tenemos sí o sí que preservar y conservar estos acervos culturales para que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen y a dónde van. Sí, es muy importante preservar este tipo de patrimonio porque, como se acaba de mencionar, la cultura es ese espacio en donde se sostiene la identidad y una manera de impulsar, de sostener, de mantener la cultura de un pueblo, la cultura de un grupo social, tiene que ver justamente con el cuidado de estos espacios intangibles. Son básicamente expresiones de cultura que no se pueden ver, pero que están ahí siempre. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la religión. Santa Cruz es primordialmente católica desde su fundación, desde el mismo nombre ya indica más o menos cuál es la tendencia que hay en ese sentido. El idioma, la lengua común, también es una expresión cultural que no se ve, pero que está ahí y que define a un grupo social. Y hay un elemento que a mi juicio es muy importante también, y esa es la historia. Es un elemento que permite construir la identidad de un pueblo, es la historia común. Y en ese sentido, en el caso cruceño, la historia común ha sido, en algunos casos se la ha abordado con bastante intensidad, pero generalmente se la ha dejado de lado, y en otros casos han tratado de contarnos un poco desde otro lado, desde otra mirada, cuál es la historia nuestra. Y eso también de alguna manera afecta la percepción que tenemos nosotros como habitantes de esta región. Por lo tanto, el tema del intangible cultural es fundamental para no perdernos, para no extraviarnos en el quiénes somos. La identidad permite ubicarnos como individuo y a partir de esa ubicación entramos en contacto con la cultura, que es el colectivo, todo esto, esta acumulación de hechos históricos y artísticos que se han dado a través del tiempo, que es la historia en común que tenemos. Nosotros nos identificamos con eso y a partir de eso, desde esa individualidad definida, podemos también tratar de ser universales. Gracias, sí. Estaba pensando mientras los escuchaba, cómo hemos ido abordando este tema en estos últimos años desde la facultad. Al tener 2 carreras del área social, 2 carreras de diseño, nos pareció, por un lado, preocupante ver cómo se iba diluyendo nuestra cultura local y decidimos tomar como tema anual vamos a trabajar en una región, en una población, vamos a tratar de estudiarla desde la psicología, desde la comunicación, desde la historia, desde el diseño y tratar de recuperar lo que se está perdiendo, ¿no? Y creo que han sido experiencias lindas las que hemos tenido y los chicos han vivido de otra manera, ¿verdad? El construir su historia, por ejemplo, has tenido varios ejemplos. Una práctica que tengo cuando curso la materia de realidad nacional
es abordar la historia política de Bolivia desde la perspectiva cruceña y también abordar la historia cruceña para que los cruceños, que son mayoritariamente, nuestros estudiantes son mayoritariamente cruceños, hay de todo el país, una práctica que hacemos es que ellos puedan investigar por su cuenta temas específicos dados en la materia y a partir de eso no solamente conocer y descubrir de repente algunos elementos que no se conocen, sino también construyen cápsulas audiovisuales a partir de esa investigación y luego la divulgan. Entonces, no solamente se hace un abordaje de la historia cruceña vista y contada por los cruceños desde un punto de vista teórico, sino también que hay esta construcción de cápsulas audiovisuales que permiten divulgarlo. Entonces, lo saben, pero también saben cómo divulgarlo. Entonces, la perspectiva cambia. Hay muchos casos en que no saben quién es Germán Busch al principio, por ejemplo, quién es Tristán Roca, y al final terminan sabiendo y empiezan a identificarlos incluso en los monumentos. Muchas veces les digo, ¿saben quién es el que está en tal lugar? Y me dicen, no, y luego cuando empezamos a avanzar con la materia ya terminan interesándose por esos personajes, que al fin de cuentas el fondo de todo esto es que esos cruceños que estuvieron antes que nosotros, que marcaron un camino antes que nosotros, sean un paradigma de acción y de comportamiento para los cruceños actuales y los que están por venir. Exacto. Cuando ves a los estudiantes apropiarse de lo que han construido, creo que la mirada les cambia, ¿verdad? En este sentido, desde la psicología, desde la comunicación, estuvimos realizando investigaciones en Porongo, en Cotoca, y ahora ustedes en diseño nos han ganado con... Hemos hecho en las misiones jesuíticas y los isoseños. Y los isoseños. ¿Cómo crees que estas experiencias han podido enriquecer la educación de nuestros estudiantes o la construcción del diseño? El conocimiento teórico llevado a la práctica y el conocimiento en campo es algo fundamental porque el estudiante se apropia de lo que está viviendo y empieza a tener experiencias que normalmente no las tiene. Por ejemplo, ir a Porongo y ver a las personas tejiendo motacú o involucrarse dentro del tejido motacú y aprender cómo esto funciona, darse cuenta de que una artesanía que está en el mercado de los pozos vendiéndose en 15 pesos, en realidad se tarda casi como 45 minutos o una hora hacerla y que no cualquiera lo puede hacer, hace que ellos puedan revalorizar el tema del trabajo artesanal, que es algo, es uno de los elementos intangibles, ¿no? Y también otra cosa es que ellos logran identificarse con aspectos que son propios de su región y comienzan a pensar de que como diseñadores, en el caso de diseño, gestión de la moda, diseño gráfico, como diseñadores, ellos a cualquier lugar del mundo donde vayan van a ser bolivianos. Entonces el conocer aspectos que nadie más tiene hace que sus historias en el diseño, porque el diseño cuenta historias, hacen que ese diseño cuente algo que normalmente tiene una narrativa que normalmente otros diseñadores no tienen, y eso empieza a convertirlos, digamos, a elementos únicos dentro de un mundo donde hay una hegemonía y hay un proceso de aculturación muy fuerte y donde la diversidad cultural se está perdiendo y donde casi todos somos iguales porque consumimos los mismos elementos. Entonces, como diseñadores, ellos pueden ofrecer otro tipo de productos. Y también, otra cosa muy interesante es la interacción con las comunidades, ir a la comunidad, ver las realidades y poder aprender que del privilegio de estar en una posición donde uno pueda ayudar a estos artesanos a visibilizar sus productos y sus trabajos. Y también la posibilidad que tienen de poder identificarse ellos como cruceños, ¿no? Un elemento que yo tomo en cuenta en las clases es dejar en claro lo que es la identidad de la cultura, porque a veces se lo utilizan como sinónimos y no lo son. Pongo como ejemplo la bandera cruceña, que es un elemento cultural. La cultura es eso que ya está ahí cuando vos nacés, cuando ya llegaste, es el resultado de una construcción colectiva previa de saberes, sentires, etc. Y la identidad es, mientras la cultura no depende de uno, la identidad es voluntaria. Yo si quiero me identifico o no con algo. Y entonces si veo la bandera, por ejemplo, que es un elemento de la cultura cruceña muy, muy fuerte, que es parte de la cultura, yo como cruceño voy a decidir si me identifico o no con ese símbolo, si es que ese símbolo aglutina todos los elementos positivos, digamos, que yo considero que tiene Santa Cruz, por ejemplo.
Entonces, a partir de eso se hace la diferenciación entre la cultura, en la que no tenemos nada que ver, ya estaba, y se está construyendo de manera permanente además, la cultura no es sólida, se está construyendo, y el tema identitario, en el que ya depende si uno quiere identificarse con ese símbolo. Y no es que la identidad solamente pueda existir dentro de la cultura. Yo puedo identificarme con situaciones o personajes que están fuera de mi cultura, pero que yo me identifico con ellos. Digamos. Por ejemplo, en el caso de la literatura, un escritor, Julio Cortázar, argentino, puedo identificarme con su trabajo como artista, pero no me identifico con su cultura, ¿no es cierto? O por el contrario, puedo identificarme con alguna cultura, la caribeña, por ejemplo, con todo lo dicharachera y libre que es, aunque no sea parte, digamos, de esa comunidad, pero me identifico con esa manera de ser. Entonces, teniendo en claro lo que es la identidad y lo que es la cultura, a partir de esos dos elementos, los estudiantes pueden tomar su propia posición, empezar a comprender e interpretar la cultura en la que viven, que se está construyendo permanentemente. La cultura cruceña actual no es la misma de hace 30 años atrás, ha venido evolucionando. El consumo de pollo hace 30 años era algo extraño, digamos, y ahora es parte de la culinaria cruceña. La cultura no pide permiso para existir. Hay prácticas como el boleo, el consumo de coca, que no es propia del lugar, pero ya poco a poco está siendo asumido, digamos, porque se practica en un sector muy grande de población que lo hace. Entonces, tener la capacidad crítica de poder hacer esta diferenciación entre cultura e identidad es un paso importante para luego seguir avanzando en esto. Ahora, esto me hace pensar, cuando hablabas de aculturación, de estos procesos de hibridación cultural, del proceso de evolución cultural, me hace pensar, ¿y no tenemos como una cultura local que está en riesgo de extinción? Mira, estaba pensando ahora en un filósofo colombiano que admiro mucho, Bernardo Toro. Él habla de la ética del cuidado y decía que yo no puedo cuidar aquello que no amo y que no puedo amar aquello que no conozco. Entonces, una parte importante del cuidar es conocer. Y también el amar entra dentro de esto. Y la universidad tiene algo muy importante que decir y hacer, porque al formar nosotros profesionales para el medio, tenemos que enseñarles acerca de dónde vienen y hacia dónde van, porque sí es verdad que hay muchas cosas que se están perdiendo, porque la gente no las valora, porque considera que son objetos de baja calidad, que no son hechos por alguien famoso, y también eso es parte del desconocer. En el caso, por ejemplo, de los textiles cruceños, de los textiles que se hacen en el departamento de Santa Cruz, y con relación, por ejemplo, a la alta costura que se fabrica en otras partes, digamos, como voy a sacar agua de mi cántaro porque soy de moda. Hablaban la otra vez acerca de la alta costura francesa y decían en todo el mundo, todos quieren ir a Francia, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo, pero la alta costura francesa tiene 100 años, nuestros textiles son milenarios, son tridimensionales, ¿no? Cosas que la gente desconoce. Un textil isoseño tiene estrellas en su tejido tridimensional que hablan de la Vía Láctea. Y eso casi nadie lo sabe, y eso es impresionante. Entonces, cuando un estudiante vos le decís, mira, esto es un textil isoseño, esto es un trabajo tridimensional, esto se hace a partir de un lenguaje, y este es un lenguaje parecido a la computadora, donde los ceros y los unos se van mezclando, y por eso es que puede escribir, literalmente es un texto escrito, y aquí te está hablando sobre la Vía Láctea. Oye, te va a explotar la cabeza. Eso es lo que queremos preservar. Es un poco eso. Acercarles, ¿no? Acercarles esa riqueza cultural que se tiene, que también se aplica en la historia. Cuando uno le presenta al estudiante a personajes célebres que han habitado esta tierra, que han estado antes que nosotros y que han construido esta ciudad, esta cultura, este departamento, en muchos casos quedan entusiasmados y quieren conocerlos más por su cuenta. Y un poco la tarea que tenemos nosotros es resguardar esas situaciones en las que la memoria, la historia regional quiere ser distorsionada. Recién me tocó elaborar un artículo académico reivindicando el origen cruceño de Germán Busch, porque se había puesto muy de moda, sobre todo en redes sociales, el hecho de que Busch, por ejemplo, había nacido en el Beni. Y sin embargo, se tuvo que hacer una investigación de casi 3 años para poder probar
de la manera más científica posible que Bush había nacido en Santa Cruz. Ahora, ¿y cuál es el problema que nazca en el Beni o que nazca en Santa Cruz? Es que no es lo mismo un Bush beniano que un Bush cruceño, con todo lo que significa como paradigma, como ejemplo para un departamento que hoy por hoy es el líder económico, es el líder empresarial, es el líder en desarrollo humano de Bolivia. Bueno, está visto que la educación superior cumple un papel muy importante a la hora de rescatar y hacer vivir la cultura local en estas personas que están construyendo su identidad, construyendo su ser en el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué proyectos específicos, cómo este conocimiento sale del aula, retorna a la comunidad? ¿Qué hemos estado haciendo al respecto? Bueno, en primer lugar, lo más importante es primero inventariar qué es lo que tenemos, cómo está. Así que las investigaciones alrededor de estos temas son fundamentales porque son un punto de partida. Y luego el tema de que no solamente quede un asunto de que estemos describiendo, sino propositivo. Entonces, implementar para las comunidades nuevas formas para que ellos puedan obtener ganancias alrededor de los intangibles que ellos producen, ¿no? Entonces, las carreras de diseño gráfico y diseño y gestión de la moda, que son las que pueden producir objetos, han trabajado muy de cerca con las comunidades locales en, por ejemplo, Porongo, con el tema de Zona Cruz, que son los guaraníes que están alrededor de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entregándoles diseños para que ellos puedan mejorar sus productos y también haciendo el tema de la gestión, enseñando manejo de redes sociales, no perdiendo la esencia, pero sí adaptándolos a la contemporaneidad en el tema de cómo difundir sus procesos y también en el tema de los productos que ellos hacen sin quitarles su identidad, su forma, su esencia, también ayudarlos y enseñarles a hacer otro tipo de productos que puedan tener más salida dentro de lo local, ¿no? Así que en eso hemos estado. Nosotros estamos trabajando más en el ser, pero en el ser de los estudiantes, siendo conscientes de que van a ser profesionales en muy poco tiempo. Algunos de ellos seguramente van a ocupar espacios de decisión y para ocupar esos espacios de decisión de manera eficaz deben conocer profundamente su historia y los procesos que han atravesado su historia. Uno de los puntos débiles que se ha visto a través del tiempo es la incursión, por ejemplo, de los cruceños en la política nacional, que no hemos sido muy beneficiados, ¿no? En muchos casos hemos pecado de ingenuos porque nuestra formación va más en lo técnico, va más en esto de lo empresarial, en lo productivo, queremos producir, pero no hay que olvidar esa otra parte que es la que toma las decisiones, ¿no? La que maneja el marco regulatorio para que esa producción pueda existir. Y cuando ha tocado que intervengamos ahí, pues en la mayoría de los casos hemos fallado. Creo que el general Banzer es el único caso en que, además de ser presidente, como dictador también lo fue en un periodo democrático, ¿no? Entonces, lo que se busca es formar al estudiante desde el punto de vista de quién es, desde su identidad, que conozca a todos aquellos que estuvieron antes que ellos y que lo hicieron tan bien para lograr que Santa Cruz deje de ser un pueblito de frontera, casi una zona donde se mandaba a la gente castigada, ¿no? Para que se convierta en la ciudad que es hoy, y eso no ha sido producto de generación espontánea, sino que ha sido producto de acciones, de procesos llevados adelante por cruceños, y lo que hacemos nosotros es acercarle las vidas de estos cruceños a los estudiantes para que ellos lo vean como paradigmas, como personajes a seguir en adelante. Pienso en Bush, por ejemplo, que sin la ley del 11% de las regalías petroleras, que él aprueba el 15 de julio del año 38, no hubiera existido el Comité de Obras Públicas y no hubiera existido este boom urbanístico, este boom de desarrollo en la ciudad. Pienso en Melchor Pinto, que fue quien se encargó de cobrar hacer que esa ley se cumpla y lograr que esa inversión llegue a la ciudad. Entonces, son procesos que se acercan a los estudiantes a través de la historia y una historia que se haga presente en ellos, de modo que cuando les toque ser profesionales, cuando terminen la carrera, puedan tener una base sólida para a partir de ahí tomar acciones. Construir. Me gustó tanto que me quedé pensando en un montón de cosas y también en cómo hemos ido compartiendo con la población estas experiencias, ¿no? Al momento de crear las cápsulas que están produciendo, también en varias ocasiones haber llevado a los estudiantes a poder compartir este conocimiento con la comunidad. Creo que han sido experiencias muy enriquecedoras y continuarán siendo, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos que pensar en pasos que los oyentes pudieran tomar para conservar o contribuir en la preservación de la cultura local, ¿qué les podríamos sugerir?
Creo que la práctica más fácil, pero además creo que la más importante, a mi juicio, desde cómo yo entiendo la cultura y cómo yo entiendo la identidad, es el conocimiento de la historia. Pero la historia contada por nosotros mismos. Hay una historiadora muy conocida en nuestro medio, que alguna vez la escuché decir lo siguiente y estoy totalmente de acuerdo, que si nosotros no conocemos nuestra historia y no nos contamos nuestra historia, van a venir personas de otros lados a distorsionarnos esa historia. Y el tema de tener conocimiento de la historia es fundamental en los presentes, porque a partir del pasado nosotros abordamos el presente. Voy a poner solo un ejemplo. Si no existiera la leyenda negra, digamos, de la conquista española, esto es un ejemplo general, este discurso de los 500 años de explotación, por ejemplo, no hubiera existido, y sin ese discurso muchos movimientos políticos que hoy están en el poder no hubieran tenido la atracción en el pueblo para poder llegar y encumbrarse en el poder. O sea, el pasado, desde la mirada del pasado, nosotros comprendemos el presente y a partir de eso tomamos decisiones para gestionar ese presente y construir un futuro. De modo que el pasado es muy valioso. La recomendación es conocer la historia. La historia es un elemento importantísimo para definir identidad. Yo puedo decidir si adhiero a las acciones de Cañoto o a las acciones del Colorado Mercado, o si adhiero a las acciones del doctor Tristán Roca, creador de la bandera cruceña, por ejemplo. Estoy sumándome, tomando posición en cuanto a mi identidad cruceña, ¿no es cierto? Y lo que dije al principio, hay que tener en cuenta que esa identidad existe en un entorno que es la cultura, y esa cultura está permanentemente evolucionando, y no tendríamos que asustarnos cuando hayan momentos o situaciones en que el curso que va tomando esa evolución, de repente se están perdiendo algunas cosas. Es parte del proceso, ¿no? Hay algunas culturas que evolucionan más rápido en términos culturales, y otras que no solo no evolucionan, sino que van para atrás. Pienso en estas personas que han puesto el reloj que gire en sentido contrario y que plantean construir sociedades y estados que ya han quedado atrás en el tiempo hace mucho, ¿no? Entonces, muy importante saber quiénes estuvieron antes, qué es lo que hicieron y cómo es que hemos llegado aquí. Porque como dije hace un momento, no es generación espontánea, es acción de hombres y mujeres del pasado que en muchos casos se la jugaron, y ese jugársela permitió que vivamos en una ciudad y una sociedad como la nuestra hoy día. Es interesante, me hacías pensar en una investigación que hicimos hace tiempo con mujeres líderes en Santa Cruz, y la invisibilización de todo lo que hicieron las mujeres del Comité Cívico, porque no hay nada escrito, no hay una memoria escrita, ¿no? Y a ellas les debemos hasta la luz, hasta el alumbrado público, el enlocetado, les debemos tantas cosas que ya nadie sabe, ¿no? Y las horas que se quedaron haciendo huelgas de hambre, sin dormir, por cuidar a sus hijos. Los estudiantes de Realidad Nacional hacen cápsulas audiovisuales donde comentan eso y muestran el trabajo de las mujeres cívicas también, ¿no? En esas huelgas para contener a las milicias del MNR que en ese momento sembraban el terror. Eso lo estamos rescatando. Estamos en ese proceso. Qué bien, me alegra porque es realmente necesario y impresionante el trabajo de hormiguita, ¿no? Que ha habido durante años. Sí, yo quería aportar también como diseñadora, y entendiendo el tema de los intangibles culturales desde otra óptica. No hay que olvidarse de que es parte de la economía de nuestras regiones, una parte de la economía muy importante. Tengo aquí algunos apuntes, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones como un activo valioso, ¿okay? Que nos enriquece nuestra identidad. Y que es también un atractivo para nuestra región. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, en el carnaval, en las fiestas populares, en los desfiles de moda, en donde se muestran propuestas nacionales. Y había una pregunta que hiciste hace un ratito, algo que lanzaste y que decía, ¿cómo podemos hacer nosotros para que las personas realmente se interesen por estos temas? Y es que algunas veces los vemos como de las épocas antiguas. Aquí, por ejemplo, escuchando lo de las mujeres cruceñas que tanto lucharon para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora, es un motivo de orgullo ver que somos de una estirpe de personas que nos han dejado por otras circunstancias, y también entender que esa diversidad cultural es justamente uno de nuestros pilares fundamentales y una riqueza, y que las comunidades y que nosotros podemos
crear industria con estos elementos, que es para eso, que también hay un tema de mover la economía y crecer a través del tema de los intangibles. Y la universidad, que habla sobre emprendedurismo, esto es una fortaleza, porque nosotros al crear identidad y al enseñar a nuestros estudiantes estos temas de acá, les estamos enseñando que a través de nuestras tradiciones, nuestra visión que tenemos como personas, podemos generar riqueza y también ayudar a las comunidades locales a que salgan de la pobreza. Es una herramienta. Entonces, esta sería la parte práctica de todo este asunto. La cruceña ha sido una sociedad que nació como una sociedad de frontera. Éramos la frontera primero del imperio y luego éramos la frontera de la república, una frontera que en principio se organizó para contener a los chiriguanos y para contener a los bandeirantes portugueses, pero con el paso del tiempo, a partir de las acciones que mencionaba, 11%, lucha por regalías petroleras en los años 50, la organización que tuvo la sociedad cruceña para optimizar los recursos del 11%, porque Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija recibieron recursos por la venta del petróleo y sin embargo donde se vio el impacto y se ve hasta el día de hoy fue en Santa Cruz, porque acá se tomó muy en serio, digamos, y con mucha responsabilidad el uso y el manejo de esos fondos, y a partir de eso la ciudad fue creciendo. Luego acciones otra vez de Germán Busch que permiten vincular a Santa Cruz por vía férrea a la Argentina y a Brasil, hablando de estas oportunidades económicas, de cómo estos intangibles culturales generan economía. Bueno, la acción de un cruceño de nacimiento asesinado en 1939, mi tesis es la del asesinato, sigue beneficiándonos ahora porque esa unión férrea que nunca se dio con el resto del país, Santa Cruz nunca se llega a unir con Cochabamba, pese a que era un pedido desde los años 20 del siglo pasado, esa unión con Brasil y con Argentina va a permitir pues que la incipiente producción cruceña pueda encontrar mercados en los dos colosos de América del Sur, salían productos y entraba tecnología para seguir construyendo este músculo industrial y empresarial que tenemos ahora y que nosotros en la universidad tenemos aquí cerquita, ¿no? Con el parque industrial. Sí, quería añadir algo acerca de ese tema. Sí, hemos crecido muchísimo, somos líderes y todo el mundo sabe, y como universidad nosotros tenemos ese tema del emprendedurismo. Y ahora también con este tema de rescate de los intangibles, estamos enseñando a no perder nuestra identidad. En un mundo donde todas las cosas se homogenizan, es muy bueno entender que ser especiales significa tener una identidad y que no necesariamente tenemos que seguir corrientes globalizadoras para poder continuar en este ritmo de crecimiento, ¿no? Y juntos podemos llegar a desarrollarnos de una manera muy fuerte sin olvidar lo que somos. Nosotros como cruceños nos llevamos muy bien con nuestra identidad porque nos llevamos muy bien con nuestro pasado. A diferencia de otras regiones que ven en el pasado la humillación, la esclavitud, los 500 años de explotación, nosotros vemos a Ñuflo de Chávez, el fundador de la ciudad y de la cultura. Lo cruceño nace ese 26 de febrero de 1561 en Santa Cruz la Vieja, en San José Chiquitos ahora. Lo vemos no como un tirano, como se suele ver al español, digamos, sino como el padre de la cultura. Nos llevamos muy bien, no hay ese sufrimiento con nuestro pasado y eso ha permitido que nos sintamos muy cómodos con lo que somos. Nosotros nos dicen Camba, por ejemplo, y no hay ningún problema, nos sentimos muy cómodos, lo cual no significa que eso sea una negación de la posibilidad de ser universales, y la universidad tiene intercambios con otras universidades en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y vamos y venimos muy cómodos con lo que somos, pero abriéndonos también al mundo, y esa es otra característica de la cultura cruceña, miramos siempre adelante, ¿no es cierto? Estamos, incluso si ustedes leen el memorándum de 1904, que se escribe la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, 1904. Santa Cruz era la plaza y 4 cuadras alrededor. Hay una propuesta de Estado y de país que luego se va a hacer realidad con el Plan Bohan en los años 50. Ya los cruceños lo habíamos propuesto en 1904 y recién se va a aplicar, por ejemplo, la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Nosotros pedíamos el tren, pero hay una visión siempre adelante, siempre tratando de evolucionar, de mejorar, pese a la situación geográfica difícil en la que estamos, ¿no es cierto? Porque prácticamente Santa Cruz se funda en el medio de la nada, medio camino entre Asunción y Lima, que era la nada. Y pese a eso, los bandeirantes, los chiriguanos, etcétera, ha habido una voluntad de ser y una voluntad de existir
que ha permitido que en esta región, en este lugar, surja una cultura emprendedora, una cultura optimista, que son algunos de los principios que se transmiten también en la universidad. Qué bonito, una voluntad de ser. Bien, les recordamos que estamos en el podcast UPSA, en el programa Aprendiendo Juntos. Estábamos hablando sobre los intangibles culturales y nos preguntábamos hasta qué punto realmente le interesa a un estudiante de la universidad tomar contacto con esta cultura y las tradiciones locales que se van perdiendo. Desde la psicología y la comunicación realizamos varias investigaciones y así como nos encontramos poblaciones y municipios muy interesados en dar un espacio, entrar en un diálogo y rescatar, y de hecho invierten en este rescate, hay otros que prefieren morir sus tradiciones, matar la fuente, por ejemplo, de greda, porque es más lucrativo crear una urbanización que salvaguardar el insumo que genera todo lo que necesitan para poder hacer sobrevivir la producción local. Y bueno, ha sido muy interesante para nosotros ver el contacto de los estudiantes con esta realidad y también escuchar a la gente de las distintas poblaciones decirnos, no, es que a los jóvenes ya no les interesa el horneado, ya no les interesa aprender a hacer choricitos y crear una fuente, ¿no? Y un poco el dolor de ver que esto se va a diluir en el momento en que la generación actual deje de estar. No sé cuál ha sido su experiencia, ¿qué opinan? Bueno, con relación a eso que hablaba sobre el tema de la arcilla en Cotoca, es muy triste. Y también algunos datos interesantes, investigaciones que se ha hecho a través de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Arte, que aunque ustedes no lo crean, el churo, que es la vasijita de cerámica, sí se sigue haciendo en Cotoca, pero la jalea ya no. ¿No? ¿Dónde se hace? Se trae desde otra parte, desde muy lejos. Wow. Así que, ¿por qué? Porque ya no se cultiva caña de azúcar en Cotoca. Y vayan, no hay caña de azúcar en Cotoca, entonces tienen que traerla de otra parte, ¿no? Si no me equivoco, de Saipina, que es por allá. Wow, esos valles cruceños es eso. Ajá, pero antes sí, la jalea se hacía en Cotoca, se fabricaba ahí. Entonces, cuando nuestros estudiantes hacen esta investigación y descubren esto, para ellos es un dato muy interesante, muy curioso, también les da pena. Ellos ven la necesidad de poder entender, enfocar y hablar sobre estas historias. Y después vienen los temas de cómo hacemos para que los otros, la comunidad entera se involucre, ¿no? Y ahí viene el tema de la proposición en el tema de los diseños, ¿no? Es decir, vamos a hablar sobre esta historia y vamos a hacer esta investigación. Y esta investigación va a descubrir, por ejemplo, cómo era el tipoy original, qué características tenía, cuántos tipos de tipoy hay, porque el tipoy no es igual en todas partes, y después vamos a hacer el rescate. Entonces no vamos a hacer tipoys exactamente iguales, pero sí vamos a empezar a utilizar elementos de diseño para que la gente recuerde esta vestimenta que es tan propia y a través de todos los años ha ido perdiendo su carácter original, ¿no? Y al perder su carácter original, literalmente sucede lo que no queremos, perdió su esencia y ya dejó de ser, ¿no? Entonces la universidad y los estudiantes sí se encargan de esto y sí les gusta y sí quieren aprender y quieren conocer y los motiva muchísimo realizar investigaciones donde ellos van a descubrir cosas que no están en internet, que no están en las redes sociales. ¿Por qué? Porque nadie las ha investigado, pero la universidad les da la tarea, ellos investigan, luego hacen la proposición. Y las ponemos en las redes. Y las ponemos en las redes, entonces ya todo el mundo conoce y salen estos datos curiosos, ¿no? O también una experiencia de una estudiante que se fue a Palmira de Lomerío a hacer una investigación acerca de los bordados de esa zona. Entonces ella se va a la comunidad y se topa con Pascuala López, una artesana, y vive con Pascuala López en su comunidad y aprende que no tienen luz, que no tienen agua, pero que aún así son personas que sueñan, que viven, que trabajan. Y el tema del trabajo comunitario tan importante, después de la hora del Chaco, regresar al hogar y empezar a bordar lo que dicta la tradición, ¿no? Lo que le enseñó su madre y que la madre lo recibió de la abuela y que ahora ella lo tiene, ese bordado, y que no se lo pasa, se lo pasa a la estudiante, se lo pasa a Susana, que así se llama nuestro estudiante, se lo pasa a Susana y Susana agarra ese bordado y con ese pedacito de tradición que viene de madre a hija, de madre a hija, ella empieza a hacer trajes de novia, telas para trajes de novia, ¿no? Y se da cuenta de que ella es privilegiada,
privilegiada porque tiene agua, porque tiene luz en su casa, ¿no? Pero también conoce la vida de Pascuala y admira la vida de Pascuala, su vida sencilla, en una comunidad donde todos se conocen, donde no se ha perdido la esencia de lo que es la comunidad, ¿no? Y obviamente también enriquece a los docentes, porque los docentes al hacer estas guías de estos proyectos de grado, estas investigaciones, también aprendemos con los estudiantes y eso queda registrado. Entonces, el hecho, por ejemplo, que yo les esté contando esto y que esto vaya a salir al aire ya es recuperación de lo intangible y no se perdió. Es importante en ese sentido la tarea de la universidad en tanto investigación para poder recuperar este tipo de saberes que ya en los hechos y en la práctica pues el cambio de los tiempos, la dinámica de los tiempos impulsa a otras cosas, ¿no? Ya estos saberes que pasaban de la abuela a la madre a la hija, ya la hija no lo va a pasar a los nietos porque seguramente se va a dedicar a otra cosa, porque la realidad, la dinámica de la realidad la impulsa a dejar eso atrás, pero estas investigaciones, este tipo de trabajos, lo rescatan y lo ponen ahí, lo colocan como memoria. Lo que decía un poco en un principio, no hay cultura sin memoria. Y no hay memoria sin historia. Y cuando hablo de historia no hablo solamente de la vida de personas o personajes, sino también de este tipo de prácticas que forman parte o formaron parte muy activa de nuestra identidad y que ahora son tradición y que existen y subsisten en la tradición. Con lo cual creo que los estudiantes han respondido muy bien en la medida que se les ha ido acercando estos saberes o se los ha provocado, digamos, para que ellos puedan investigar con guía de los profesores, para poder descubrir por su cuenta y tener esa sensación maravillosa del descubrimiento, ese wow, era esto así, lo interiorizan y luego ya cuando termina la materia o pasan a otra, queda en el interior de ellos la curiosidad y la necesidad en muchos casos de poder profundizar sobre estos conocimientos. O sea que no es que se muere dos veces este tipo de saberes y de prácticas. Ya desaparece, digamos, por esto de que la cultura evoluciona, la dinámica del tiempo lo exige así, ya murió ahí o está muriendo ahí, pero nosotros con el trabajo que estamos haciendo en la universidad, en las distintas carreras, se está rescatando eso y se lo está colocando en un lugar para que todo aquel que quiera consultarlo y quiera ver un poco la evolución, digamos, de los tejidos, de los distintos modelos de Tipoy, mencionaban hace un momento, pues va a estar claro ahí para quien quiera saberlo, ¿no? Y el acercárselo al estudiante es fantástico, porque ese estudiante va a llegar a un punto en que va a ser un profesional, que va a entrar en la vida adulta y va a tener su propia familia y va a poder transmitir este tipo de conocimiento. Y no se va a perder, no va a morir dos veces. Así es. Bien, esperemos que alguno de ellos sea autoridad y contagie a través de alguna manera de poder preservar esto, ¿verdad? Ok, entonces nos quedamos ya con el tiempo corto. Después de haber pensado juntos sobre el trabajo que estamos haciendo, imagino que muchos de los retos que se nos presentan también se nos han ido despertando. Y no sé si pudieran cerrar con alguna frase, alguna idea. Gracias. Yo entonces me quedo con lo que les hablé del filósofo colombiano que me agrada muchísimo, Bernardo Toro, la ética del cuidado. Necesitamos conocer para poder amar y de esta manera vamos a poder conservar aquello que nos identifica y que nos hace ser distintos a todos los demás. Y esa es nuestra riqueza. Y no olvidar de que los intangibles culturales son una fuente de economía y que puede revitalizar nuestra economía local de las comunidades, ¿no? Que mueve la industria creativa, que las industrias culturales, ¿no? Entonces no solamente es un tema de no olvidar, sino que también podemos obtener beneficios tangibles de estos elementos que son intangibles. Yo un poco agregándole a eso, además de conocer, que es importante, también divulgarlo, ¿no? Así no solamente se transmite el conocimiento dentro de la población de la universidad, sino también dentro de la población, de la comunidad a la que nos debemos, de modo que se pueda valorar cuál es la importancia real de esto, cuán importante es, no solamente en lo económico es muy importante, por supuesto, pero también en lo simbólico, como que nos asienta y nos marca un poco quiénes somos en este mundo globalizado y multipolar, pero es necesario construir la individualidad, a partir de esa individualidad conectar con lo colectivo, con ese colectivo que tiene una historia común y a partir de eso poder proyectar presente y proyectar futuro. Muy bien, muchas gracias. De verdad ha sido muy enriquecedor, me encantaría que esto siga.
continuar con Gracias. otro café. Gracias.